Bueno, hermanos, vamos en esta, ahorita que nos queda, a recopilar, a retomar lo que habíamos estado hablando de los eventos proféticos, el de la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 6, hermana Leonor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada sábado como que el Señor nos llama la atención en algo de este mensaje. Hoy vamos a subrayar esta parte nomás. Sé vigilante. En otras partes de la escritura dice velad, ser vigilante. ¿Cómo disfrutar la vida con Cristo sin echarse a la locha, como dicen, o pues, fresquearse, ¿no? ¿Cómo caminar con Cristo y cumplir esta palabra que Él nos dice, sé vigilante? Es no caer en la presunción, no caer en el hecho de que como Dios es bueno, entonces Dios me va a proteger de todo. Y ya, no caer en eso. Más bien, esto representa un estado de acción constante con Jesús, caminar constante, preguntándole, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Por qué sucedió esto? No pasar por alto las pequeñas cositas que se van dando en la vida, esos detalles, ¿sí? A veces uno los pasa por alto y resulta que hay cosas que hay que averiguar con Cristo qué está sucediendo. Eso hace parte de la vigilancia. Sé vigilante. Hay que estar pendientes. Como los que guardan la ciudad, están allí en las garitas siempre pendientes, mirando a los alrededores. No se pueden confiar. Siempre tienen que estar pendientes de lo que sucede alrededor porque su vida está en juego, ¿no? Y de esa forma el Señor nos está diciendo, sé vigilante. Es el consejo de los muchos consejos que hay en Sardis. Bueno, hoy queríamos destacar sé vigilante. Bien, no sé si, a ver, vamos a retomar el capítulo donde estamos, el capítulo 14 del conflicto de los siglos. Escandinavia, una región muy bonita de Europa, Escandinavia, pero también muy fría. Escandinavia es una región al norte de Europa. Aquí está. ¿Alguien se acuerda qué países comprende Escandinavia? Quiera participar, recordarnos qué países comprende Escandinavia. Escribir así. Islandia, Noruega. Ok, bueno, tú dices Islandia. Islandia queda aquí. Noruega. Noruega queda aquí. Faltan unos 2 países. Este bloque de hielo allá al norte, ¿cómo se llama? Grandes. ¿Australia? No, No, Groenlandia. Groenlandia, muy bien. hay. Groenlandia, muy poca gente vive allá. En Islandia sí hay harta gente. Noruega también.
Nos faltan dos países. Suecia Suecia. y Finlandia. Bueno, en esa época no existía Finlandia, en el siglo XVI, pero hoy en día hace parte de esa región. Suecia. Poner acá, Suecia queda aquí a la derecha de esta península. Listo, esta península tiene dos países. Noruega a la izquierda y Suecia a la derecha. Listo. Y posteriormente, esta partecita de acá se va a llamar Finlandia. Pero en esa época no existía como región independiente. Bueno, nos falta un país muy importante de Escandinavia, que es donde se asentaba el gobierno de toda esa región, en la Unión de Kalmar. Porque todo esto no eran varios países, era un solo país, un solo bloque. Y era un solo rey el que gobernaba todo eso, hasta 1523. Hermanos, buenos días. Buenos Dios les días, hermana. bendiga. El otro país es Dinamarca. Muy bien, hermana. Dios la siga bendiciendo, el Señor la siga bendiciendo. Amén. Dinamarca. Eso es. Dinamarca es este pedacito aquí al norte de... Acá, al norte de Alemania, este pedacito de acá. ¿Listo? Todo eso era un solo reino, un solo país grande, ¿ok? Un solo rey. ¿Listo? Hasta 1523. Eso es lo que se llamó la Unión de Kalmar. Bien. Ahí es donde la hermana Juárez está hablando, conflicto de los siglos en el capítulo 14. Sí, que ya habla de Países Bajos y Escandinavia. Ya hablamos de Países Bajos, ahora estamos hablando de Escandinavia. ¿Listo? ¿Qué pasó en esa región? Porque todos los rincones del mundo fueron alumbrados con la luz del Evangelio. ¿Ok? Bien. Los reyes de toda esa región hasta 1523 eran Don Cristian II y su esposa Isabel de Austria. ¿Listo? Ellos eran los reyes de toda Escandinavia, de Suecia, Noruega, Dinamarca, Groenlandia. Su asiento, su trono, quedaba en Dinamarca. ¿Ok? En este pedacito de acá. Y de ahí gobernaban todo lo demás. Él es Cristian II, rey de Dinamarca. ¿Ok? Se casa con una Habsburgo, hermana de Carlos V, que se llama Isabel de Austria. ¿Ok? Ella conoce el Evangelio posteriormente. Muere. Yo creo que el Señor se la lleva rapidito. Porque, bueno, ella le gustó el Evangelio. Y los Habsburgo, pues imagínense, una miembro de su familia siendo protestante, pues yo creo que el Señor se la lleva antes de que le hagan algo. Isabel de Austria, pero Cristian no se convierte. Cristian II conoce el Evangelio y quiere usar la reforma para recuperar su dominio en Escandinavia. Okay, estamos haciendo un resumen. Aquí vemos cómo alguien puede usar algo bueno para su propio beneficio. No necesariamente que crean en eso que es bueno, como el Evangelio de Cristo, pero lo usa para su propio beneficio. El Señor lo permite porque mucha gente se va a ver beneficiada, precisamente. Y hemos visto en Dinamarca cómo empezó la reforma, ¿ok? Y vimos que hubo un golpe de estado con este Cristian II, lo sacaron de ahí y pusieron a Federico. Este señor Federico, que es de la otra facción, aunque él promete proteger la religión católica, él permite la libertad de conciencia, tanto para protestantes como para católicos. Federico. ¿Listo? Es el siguiente rey. Y de ahí hemos visto, vemos al líder de la reforma en Dinamarca, que es Hans Tausen. ¿Ok? Hans Tausen, que fue
es un miembro, es un monje. Y el tipo es bueno, entonces le dan la oportunidad de estudiar, pero le dicen, pero no vaya a Wittenberg, si se acuerdan. No vaya a Wittenberg. Elija usted universidad, pero todas menos Wittenberg. Pero las cosas de Dios, pues se fue a Wittenberg. Y luego él vuelve a Dinamarca y empieza a enseñar la doctrina protestante. ¿Ok? Federico lo protege. ¿Ok? Federico lo protege. Y esa es la historia a grandes rasgos, de la reforma en Dinamarca. En Dinamarca no hay mártires. ¿Ok? En esa región de Escandinavia no hay mártires. Así lo quiso el Señor. Ni uno. Ni en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, no hay. La facción papal intenta recuperar el poder allá, pero no le va bien. No le va bien. Un día llegan unos barcos de Felipe II, llegan allá a Dinamarca, toda una flota de barcos españoles, y se va a armar la guerra más tenaz ahí. Ellos van a recuperar lo que perdieron de la otra facción, pero aquí viene la intervención de Dios. Llega una tormenta, pero impresionante. De esas tormentas, mejor dicho, con unas superolas, parten los barcos, hay incendios y toda esa flota queda totalmente destruida. Estaban ya llegando a Dinamarca. Imagínese usted eso. Sí, aquí en Dinamarca, ¿no? Y van llegando aquí por la zona de la izquierda, por la zona de Gran Bretaña, todo eso vienen en esos barcos. Cuando Federico ve eso, dice, no, aquí nos van a acabar. Y no, el Señor manda una tormenta, de esas tormentas bien terribles, y acaba con los barcos. Entonces, allá no hay mártires. El Señor lo quiso así. Ni uno solo. Por eso leímos el mensaje a la iglesia de Sardis, que se aplica para ellos, ¿no? Aplica para ellos. Hay grupos de creyentes que hacen parte del pueblo del Señor. El Señor está interesado en su bienestar, en su salvación. Ese fue Cristian. Perdón, ese fue Federico. Federico muere. Deja 2 hijos. Uno es protestante y el otro es católico. Ahí hay una contienda. Es la única parte de la historia de la reforma en Escandinavia donde hay, o en Dinamarca más bien, donde hay contienda, persecución, porque los católicos quieren montar a Juan II de Dinamarca, que es el católico, y los protestantes, la otra facción romana, quieren montar a Cristian III. ¿Ok? Y en esa lucha de poderes casi hay un derramamiento de sangre. Casi, pero Dios no lo permitió. ¿Listo? No lo permitió y finalmente la facción romana coloca a Cristian III, al protestante. Y ahí no hay nada que hacer. El papado pierde Escandinavia. ¿Ok? Pierde Escandinavia. A ver, repasamos aquí fechas. 1536 se establece oficialmente el protestantismo en Dinamarca. Un protestantismo con libertad religiosa, ¿okay? Para los católicos, no es que cogen y los matan, sino los controlan, le expropian las tierras. Bueno, eso es algo bueno. Sí, pero de ahí, en 1536, entonces Dinamarca es protestante. Este viene a ser el primer país protestante en el mundo, Dinamarca. ¿Ok? Primer país protestante en el mundo, Dinamarca. De ahí el siguiente año el evangelio, el protestantismo es llevado a Noruega y luego
a Islandia en 1540. Entonces esta región de Dinamarca, 1536, se declara protestante. Luego se lleva el Evangelio a Noruega en el 37 y en el 40 a Islandia. Ya toda esa región es, digamos, protestante y queda gobernada por la facción romana. Pero nos falta Suecia. ¿Qué pasó Suecia? Porque Suecia pasa algo, va a pasar algo, que es lo que vamos a ver. ¿Listo? Ese pedacito, un resumen en Suecia, lo que va a pasar. Dice, cuando Cristian II subió al trono de Dinamarca 1513, su carácter era tan odioso que los suecos se negaron a reconocerlo como su rey y nombraron a un administrador, Steno Sturrius, para llevar las riendas del gobierno. Cristian esperó unos años para fortalecerse en Dinamarca antes de intentar el sometimiento de los suecos. Al final levantó un ejército para invadir Suecia. Su causa fue apoyada dentro del reino por Troilus, arzobispo de Uppsala, y Arcimbolo, legado del Papa y traficante de indulgencias, que subvencionó en gran medida a Cristian con las enormes sumas que había recaudado por la venta de indultos y que además tenía influencia suficiente para conseguir del Papa una bula que ponía a toda Suecia bajo interdicto y excomulgaba a Steno y a todos los miembros de su gobierno. Bueno, ¿qué pasa en Suecia? Una rebelión. Este Cristian II no lo aceptan en Suecia. No lo aceptan. ¿Suecia dónde queda? Aquí. Ok. Dice ahí que su carácter era tan odioso que el pueblo de Suecia dijo no lo reconocemos como rey. Entonces ahí se va a armar un conflicto. Ok. Los suecos ponen a un administrador. Ok. Y por el lado de Cristian, pues le empiezan a subvencionar el que recupere su presencia en Suecia. Claro, eso le conviene al papado. Cristian es de la facción del papado, ¿ok? Pero en Suecia no quieren a Cristian. Hermana Jessica. Hermano, perdón. Sí, señora. Término subvencionó. Pues sé que es algo debajo de, pero ¿qué significa eso? Subvencionó. Financiar. Financiar. Eso dice acá, podemos decir que financió en gran medida a Cristian con las enormes sumas que había recaudado por la venta de indultos. O sea, con esa plática de las indulgencias, este Arcimboldo pues financió una guerra que iban a hacer contra Suecia. Iban a tomársela por la fuerza. ¿De dónde salió la plata? De las indulgencias, lo que está diciendo acá. ¿Listo? Gracias. El conquistador trató a los suecos con gran barbarie. Hizo que el cuerpo de Steno fuera desenterrado de la tumba y quemado. A falta de dinero, y sabiendo que el Senado se negaría a dar su consentimiento a las sumas que deseaba recaudar, hizo que lo apresaran. Su plan, que consistía en masacrar a los senadores, fue comunicado al arzobispo de Uppsala, y se dice que éste lo aprobó. La ofensa imputada a estos desdichados hombres era que habían caído en la herejía. Incluso las formas y el retraso de un juicio simulado fueron demasiado lentos para la impaciencia vengativa del tirano. Llegó Cristian a Suecia. Y la idea era matar a todos los senadores y a la nobleza y todo, o sea, por la fuerza, tomarse Suecia. Vamos a ver qué pasa aquí porque se va a levantar alguien para libertar al pueblo de Suecia de esa opresión. Con una crueldad espantosa y sumaria, los senadores y señores, hasta un total de 70, fueron sacados a la plaza, rodeados de soldados y ejecutados. A la cabeza de estas víctimas de los nobles estaba Erik Vasa, el padre del ilustre Gustavo Vasa,
que más tarde se convirtió en el vengador de la muerte de su padre, el restaurador de las libertades de su país y el autor de su reforma. Bueno, allí en esa toma que hicieron del Senado, 70 fueron masacrados. Ok, eso fue tremendo allá en Suecia, si hay sangre. Y en esos masacrados estaba Eric Basa, el papá de un caudillo que se va a levantar acá. Claro, el famoso Gustavo Vasa. Él va a ser el que liberta a Suecia de ese yugo de este señor Cristian II. ¿Ok? Eso deja ver quién era Cristian II, ¿no? Entonces, Gustavo Eriksson de Vasa, él va a ser rey de Suecia. ¿Ok? Ahí ustedes ven las dos facciones. En la izquierda, la facción papal que quiere dominar tierras suecas, y a la derecha, un príncipe de la nobleza que quiere darle libertad a su país y que está muy bravo porque le mataron a papá siendo él joven. Entonces, este señor Gustavo Eriksson de Vasa, pues va a ser que le va a dar duro a estos de la facción papal. Ok, tremendo, tremendo todo esto. Yo tengo una pregunta antes de leer. Sí, señora, claro que sí. O sea, como en Suecia no estaban de acuerdo con Cristian, pusieron a un administrador, ¿cierto? Sí, Pero no era Gustavo, sino otro. era Steno Sturius. Este de aquí era el administrador. Ok, y entonces después este Cristian II se puso bravo y fue hasta allá a Suecia y mató a un poco de gente, ¿cierto? Sí, a los senadores. O sea, se metió al gobierno y los mató a todos. Sí, 70 senadores, aquí está. Y ahí dice, con crueldad espantosa, Ismael. Los sacaron a la plaza, los ejecutaron. O sea, en Dinamarca no hubo esto, ¿cómo es la palabra? Golpe de Estado, Ajá, pero en Suecia sí. en Suecia sí. Porque en Suecia no querían a Cristian II y ellos decidieron no reconocerlo como rey, este Cristian II. Ahí Cristian fue a recuperar a la fuerza el poder, ¿ok? Y mata a los 70 senadores. Ok, eso fue así como lo que hizo el M-19 en el 1985 en Colombia, que llegó ahí a matar a los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la toma al palacio, igualito, así fue. Claro, y aunque no hubieron, ¿cómo es la palabra clave? Muertos, o sea, hasta ahora no en Dinamarca no hubieron muertos por la religión, pero en Suecia sí. Suecia sí, Suecia sí, sí, verdad, Y ¿no en qué momento él lo matan o él muere? lo matan. Mm. Este Esteno sí lo matan. Porque Cristian esperó unos años acá, dice ahí, mientras él levantaba un ejército para invadir Suecia. Y ese ejército se lo dio el papado, la facción papal. Ahí hablan del arzobispo de Uppsala y Arcimboldo, son los que financian eso. ¿Ok? Excomulgan a Esteno, al administrador, luego él muere. ¿Sí? Así él no fuera protestante, solo Eso que sí. estaba en contra del rey. Exactamente. Por eso acá cuando llegan, el cuerpo de Esteno lo desentierran, lo queman. ¿Ok? Y apresan a todo el Senado y los masacran. Acá dice.
Eso fue tenaz. Pero lo que es más tremendo es No. sí, Ay, perdón. tranquila. Entonces, lo más tremendo es que a uno de los hijos, este hijo, Gustavo Baza, el hijo de Eric era el senador, él ve cómo matan a su padre en plena plaza, a la luz de todo, a plena luz del día. Y ese muchacho, Gustavo Baza, pues queda con eso, ¿no? Eso es un trauma duro. Y Dios va a usar a Gustavo para liberar a Suecia. Eso es lo tremendo. Dice, Gustavo Vasa huyó cuando su padre fue decapitado y permaneció durante algún tiempo escondido. Al final, al salir de su lugar de seguridad, incitó al campesinado de las provincias suecas a intentar restaurar la independencia de su país. Derrotó a las tropas de Cristian II en varios enfrentamientos y tras una ardua lucha derrocó al tirano, recibió la corona de Suecia y erigió el país en una soberanía independiente. La pérdida del trono de Suecia supuso para Cristian II la pérdida de Dinamarca. Sus medidas opresivas y tiránicas mantuvieron una insurrección latente entre sus súbditos daneses. El descontento estalló finalmente en una rebelión abierta. Cristian II fue depuesto. Huyó a los Países Bajos, donde renunció a su protestantismo, lo que constituyó una decidida descalificación a los ojos de Carlos V, con cuya hermana Isabel se había casado y cuya corte residía ahora. Pero tengo una pregunta. Ujú. Él era protestante, pero entonces después, o sea, era católico. Cristian II sí, se hizo protestante, pero Para su recuperar bien. sí, para recuperar su poder, digámoslo así. Por eso dice acá, renunció a su protestantismo porque era una farsa. Su protestantismo era una farsa total. Nunca fue protestante. La esposa sí. La esposa al parecer sí se convirtió. Y ella se muere rápido en 1526. Pero Cristian II sí era un tipo muy, o sea, como siempre, ¿no? La lucha por el poder. Pero le dieron su tate quieto. ¿Quién fue? Gustavo Vasa, el hijo de ese hombre al que él asesinó. Recupera Suecia. Él se arma con los campesinos de Suecia. Esa fue su tropa. Y con esa tropa de campesinos expulsa a Cristian II de Escandinavia, no solo de Suecia, sino Escandinavia. Cuando Gustavo le está dando duro a Cristian, los de Dinamarca se unen. ¿Ok? Por eso dice acá que la pérdida del trono de Suecia supuso para Cristian II la pérdida de Dinamarca también. Se alzan en rebelión y sacan a Cristian II. Eso sucedió en el año de 1523 y entra Gustavo Vasa en Estocolmo, la actual capital de Suecia, y lo reciben con honores y le dicen, ¿quieres ser rey? Gustavo Vasa dice, mi padre fue senador y si ustedes quieren que yo sea rey, pues seré rey. Y esa fue la historia de la liberación de Suecia de la facción papal. Estocolmo, 1523. Es el rey Gustavo. ¿Ok? Ese muchachito que vio a su papá ser decapitado, le tocó esconderse, huir, ahora es el rey de Suecia. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Cómo son las cosas? ¿Listo? ¿Se entiende? Muy bien.
Ahí está Gustavo, el que expulsa a Cristian II y lo saca de toda Escandinavia. No solo de Suecia, sino de toda Escandinavia, y le toca irse a Cristian II con el rabo entre las piernas. Cristian después va a tratar de recuperar su trono. Ok. Pero bueno, ahí está Gustavo. Vamos a seguir leyendo. Interesante estas historias, Dios mío. Dice, en Suecia también, jóvenes que habían bebido en las fuentes de Wittenberg llevaron a sus compatriotas el agua de la vida. Dos de los caudillos de la Reforma de Suecia, Olaf y Lorenzo Petri, hijos de un herrero de Örebro, estudiaron bajo la dirección de Lutero y de Melanchthon, y con diligencia se pusieron a enseñar las mismas verdades en que fueron instruidos. ¿Cómo entra el evangelio en Suecia? También entra con jóvenes que van a estudiar a Wittenberg. ¿Ok? Hay dos nombres que dice acá la señora White. Olaf y Lorenzo Petri son los dos principales, digamos, de esos jóvenes que fueron allá a estudiar. ¿Ok? Hijos de un herrero. Ellos estudiaron bajo la dirección de Lutero y Melanchthon. Y eso mismo que aprendieron allá empiezan a enseñar. ¿Listo? Olaf y Lorenzo Petri. Esta es una estatua actual allá en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, de Olaf Petri. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo. Como el gran reformador, Olaf, con su fervor y su elocuencia, despertaba al pueblo, mientras que Lorenzo, como Melanchthon, era sabio, juicioso y de ánimo sereno. Ambos eran hombres de piedad ardiente, de profundos conocimientos teológicos y de un valor a toda prueba al luchar por el avance de la verdad. No faltó la oposición de los papistas. Los sacerdotes católicos incitaban a las multitudes ignorantes y supersticiosas. La turba asaltó repetidas veces a Olaf Petri y en más de una ocasión solo a duras penas pudo escapar con vida. Sin embargo, estos reformadores eran favorecidos y protegidos por el rey. Bueno, ¿cuál rey? Ya sabemos, Gustavo. Ok. Gustavo protegía a estos hombres. Había libertad religiosa. Miren que Gustavo no cogió y dijo, se van los católicos de Suecia, ¿no? Ahí siguen los sacerdotes, ok, católicos, ahí están, tienen libertad, ok, pero ellos incitan, como dice acá, las multitudes ignorantes y supersticiosas, ¿no? Para que se opongan a esa nueva luz. Entonces, ellos también pues tuvieron su lucha, ¿no? Lorenzo y Olaf Petri. Si escuchan por ahí de Olaf Patterson, es el mismo. Son estos mismos reformadores, ¿listo? Bien. Bajo el dominio de la Iglesia romana, el pueblo quedaba sumido en la miseria y deprimido por la opresión. Carecía de las escrituras y como tenía una religión de puro formalismo y ceremonias que no daban luz al espíritu, la gente regresaba a las creencias supersticiosas y a las prácticas paganas de sus antepasados. La nación estaba dividida en facciones que contendían una tras una con la otra, lo cual agravaba la miseria general del pueblo. El rey cedió reformar la iglesia y el Estado y acogió cordialmente a esos valiosos auxiliares en su lucha contra Roma. Bueno, y como sucede en los países donde dominó Roma, dejaban miseria, ¿no? Lo que es o sea, va muy de la mano la ignorancia de las escrituras con la miseria que produce, la ignorancia que produce estas cosas. Entonces va muy de la mano, ¿no? La ignorancia, la miseria en un país. Entonces Gustavo dice, bueno, hay que hacer algo aquí porque, pues sí, necesitamos pues la luz del evangelio. Entonces él empieza a acoger a estos muchachos que aprenden de Lutero, de Melanchthon. Y bueno, entonces muchachos, hay que trabajar. Él los apoya. Y lo primero pues fue la traducción de las escrituras, que
en Suecia no había la Biblia en el idioma de ellos, en sueco. Entonces el rey dijo, bueno, muchachos, ¿qué se necesita para hacer una Biblia? Entonces Olaf y su hermano Lorenzo pues empiezan a hacer la Biblia, a traducirla. Van a donde Lutero, Melanchthon para asesoría, bueno, ellos ya habían hecho la Biblia en alemán, entonces ellos dicen, ¿cómo hacemos una Biblia en sueco? Y van allá y les ayudan, ¿ok? Y se imprime y eso es lo primero, digamos, que llega a Suecia, la Biblia. ¿Listo? Bueno, bendito sea el Señor. El obispo, no gustando de esta respuesta, se ofreció a hacer valer en público la acusación de herejía que ha preferido contra Olaf Petre y sus asociados. El rey, que no deseaba nada más que los fundamentos de los dos credos se tamizaran y se presentaran ante su pueblo, aceptó de inmediato el desafío. Se dispuso que el debate tuviera lugar en la Universidad de Uppsala, que el propio rey estuviera presente con sus senadores nobles y los hombres cultos de su reino. Olaf Petre asumió de inmediato la defensa protestante. Hubo algunas dificultades para encontrar un campeón en el lado papista. El desafío vino de los obispos, pero tan pronto como se aceptó, presentaron excusas y barajaron. Finalmente, Peter Gallus, profesor de teología en el Colegio de Uppsala y sin duda su mejor hombre, emprendió la batalla del lado de Roma. Entonces el rey organiza una conferencia, un encuentro entre los dos bandos, católicos y protestantes, para que cada uno exponga ante el pueblo pues sus puntos de vista con respecto a la escritura. ¿Ok? Eso hizo el rey Gustavo. Entonces, pues ahí invitó a Olaf Petri, a Lorenzo, a sus asociados, también a la parte católica, y la idea es que pues llegaran allá y presentaran sus puntos, cada uno. Y ahí pues el rey y todos, además todos los del gobierno y todo el pueblo, porque eso fue abierto a todo mundo, pudieran escuchar, aprender y tomar una posición. ¿Ok? Eso se conoce como la conferencia de Uppsala. ¿Listo? Conferencia de Uppsala. Vamos a ver cómo les va en esa conferencia. En presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olaf Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformada contra los campeones del romanismo. Manifestó que las doctrinas de los padres de la Iglesia no debían aceptarse sino cuando concordasen con lo que decía en la Sagrada Escritura, y que las doctrinas esenciales de la fe están expresadas en la Biblia de modo claro y sencillo, que todos pueden entender. Cristo dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Y Pablo declaró que si predicara el otro evangelio que el que había recibido sería anatema. Gálatas 1:8. Por lo tanto, preguntó el reformador, ¿cómo pueden otros formular dogmas a su antojo e imponerlos como cosas necesarias para la salvación? Probó que los decretos de la Iglesia no tienen autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios, y sostuvo el gran principio protestante de que la Biblia y la Biblia sola es la regla de fe y práctica. Bueno, esa es como nos cuenta la hermana White, cómo le fue a Olaf Petri, que es el que estaba representando a los protestantes, y prueba de que los decretos de la iglesia pues no tienen ninguna autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios. Y allí pues se sostiene el principio de la Biblia, es la que sostiene o da la regla de fe y práctica. ¿Listo? Esa es la conferencia Uppsala de 1526 en Suecia. Bien. Es importante, la hermana Juan la pone acá porque esto es lo que va, digamos, el gobierno acá va a elegir con qué se queda.
cuál es la religión del Estado, por así decirlo, lo cual va a definir el futuro de Suecia, ¿ok? Entonces estas cosas pues son trascendentales en un país que finalmente eh, van a, digamos, dictar lo que viene a continuación, por lo menos para Suecia. Dice, este debate, si bien se desarrolló, es un escenario comparativamente oscuro. Sirve para dar a conocer la clase de hombres que formaban las filas de los reformadores. No eran controversistas ruidosos, sectarios o indoctos, sino hombres que habían estudiado la palabra de Dios y eran diestros en el manejo de las armas de que se habían provisto en la armería de la Biblia. En cuanto a erudición, estaban más adelantados que su época. Cuando nos fijamos en los brillantes centros de Wittenberg y Zurich, y en los nombres ilustres de Lutero y Melanchthon, de Zwinglio y Ecolampadio, se nos suele decir que estos eran los jefes del movimiento de la Reforma y que sería esperar en ellos un poder prodigioso y gran acopio de saber, pero los subalternos no eran como ellos. Pero que los subalternos no eran como ellos. O sea, ¿qué está diciendo acá la hermana White? Que estos señores, Olaf, Petri, Lorenzo, Petri, no, ellos no fueron famosos. Yo creo que es la primera vez que los escuchamos, ¿sí? Hemos oído hablar ya de Lutero, Zwinglio, Ecolampadio. Esos son los conocidos, ¿no? Ok. Y estos señores eran más humildes, digámoslo así, los otros. No les hicieron tanta publicidad, pero estaban muy bien adelantados a su época, lo que está diciendo acá. ¿Listo? Estos hombres demuestran que es Jesús que los está guiando y que tienen también una experiencia con el Señor. ¿Listo? Porque ellos no recibieron títulos universitarios, ellos estudiaron con Melanchthon y Lutero, pero no llegaron a ser doctores ni nada de esto como si lo fueron los demás. Está aquí resaltando la hermana White. ¿Listo? Pues bien, si echamos una mirada sobre el oscuro teatro de Suecia y yendo de los maestros a los discípulos, nos fijamos en los humildes nombres de Olaf y Lorenzo Petri. ¿Qué encontramos? Pues maestros y teólogos, hombres que entienden a fondo todo el sistema de la verdad bíblica y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de las escuelas y sobre los dignatarios de Roma. Listo. Olaf y Lorenzo Petri. El Señor los tomó y también les fue muy bien. ¿Ok? Entonces, la reforma en Suecia no es muy famosa ni como la de Alemania, el Lutero y todo esto. Pero la hermana White dice que estos hombres también pues fueron tomados por el Señor. ¿Ok? Estos hombres humildes y les fue bien. Perdón, dice que, hermano, que ellos eran hijos de qué era lo que hacía el papá, la profesión, porque ahí se ve que son Herrero, humildes, de verdad. herrero, Exacto, que exacto. trabajan el hierro. Sí, son hombres de trabajo, de campo. Y lo único que hicieron fue allá aprender de Lutero y Melanchthon allá en Wittenberg. Y ya, no tienen grandes estudios. Lo que dice la hermana Joya acá no son muy famosos, ¿no? Pero imagínense cómo el Señor los toma, ganan grandes victorias sobre los dignatarios de Roma, están en plena corte del rey, sí, Gustavo y con todo su séquito y todo. O sea, esto va a dirigir los destinos de toda una nación. Definitivamente, esto es muy trascendental para los suecos. Dice, como consecuencia de estas discusiones, el rey de Suecia aceptó la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional se declaró también en favor de ella. El Nuevo Testamento había sido traducido al idioma sueco por Olaf Petri y por deseos del rey ambos hermanos emprendieron la traducción
de la Biblia entera. De esta manera, el pueblo sueco recibió por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. La dieta dispuso que los ministros explicasen las escrituras por todo el reino y que en las escuelas se enseñase a los niños a leer la Biblia. Bueno, otro país que se vuelve protestante en el norte, esta vez Suecia. ¿Ok? El rey acepta por estas discusiones, estas conferencias. El rey acepta la fe protestante, pero algo bueno del rey es que no la impuso. ¿Ok? Esto es algo que habla bien de él, porque no la impuso a la fuerza, ni dijo hagamos una ley para que todos sean protestantes, no. Solito se dio. Mire, poco después dice acá la Asamblea Nacional se declaró también en favor de ella. Entonces el Ejecutivo, el Legislativo aceptan la reforma protestante. Ahí el rey dice, bueno, ya tenemos el Nuevo Testamento, pero hay que traducir pues toda la Biblia. ¿Ok? Y se dictamina que se debe explicar la escritura por todo el reino. ¿Ok? Y a los niños en las escuelas a leer la Biblia. Ojalá volviera esto. Estas son políticas que cambian a un país totalmente. Y esto fue lo que le dio el gran impulso a Suecia. Hasta ese momento Suecia no era nada, digamos, en el mundo. De ahí en adelante Suecia se vuelve una potencia en Europa. Desde luego la facción romana se aprovecha de ello y coge a Suecia para sus objetivos, ¿no? Pero bueno, celebramos las políticas de Gustavo. Entonces les fue bien a los suecos. Bien, 1533, ¿recuerdan de los barquitos que llegan de los españoles? Cristian II viene a tomarse otra vez Dinamarca y Suecia. Esta vez viene armado hasta los dientes. Pero ya explicamos que el Señor envía una gran tormenta y los deja con los planes hechos porque toda esa flota totalmente destruida. Vamos a ver qué pasó ahí, cuál es la reacción de Gustavo del lado sueco. Cristian II, el monarca abdicado de Dinamarca, habiendo sido enviado con una flota equipada por su cuñado Carlos V para intentar la recuperación de su trono, Gustavo Vasa, sabiendo que su turno sería el siguiente, resolvió liberar la batalla de Suecia en Dinamarca, ayudando a Federico, el soberano de ese país, en sus esfuerzos por rechazar al invasor. Convocó una reunión de los estados en Estocolmo y les expuso el peligro común que se cernía sobre ambos países y la necesidad de proporcionar los medios para defender el reino. Se acordó imponer un impuesto de guerra a todas las propiedades, fundir la segunda campana más grande de todas las iglesias e imponer una 10ª parte a todos los bienes eclesiásticos. Las posesiones del clero, consistentes en tierras, castillos y tesoros, eran enormes. El abad Bertot nos informa de que el clero de Suecia poseía por sí solo más que el rey y todos los demás estados del reino juntos. Bueno, acá hay unas políticas adicionales que hace Gustavo, pero se une con Dinamarca. Sí, se une con Dinamarca. ¿Se acuerdan de Federico? Ya habíamos hablado de Federico. Pues Gustavo se une con Federico, le dije, Federico, hagamos algo aquí porque esta gente, o sea, si nos descuidamos, esta gente nos coge otra vez. Los países nos esclavizan. Y empiezan a quitarle todas esas propiedades que se habían robado los del clero católico. Acá lo dice, mire, como en todo país, ¿no? Como en todo país ha sucedido con ellos, que se vuelven más ricos que los mismos gobernantes del propio país. Acá dice, por ejemplo, un testimonio, un abad. Un abad es alguien que está en un monasterio y se nos informa de que el clero de Suecia poseía por sí solo
más que el rey y todos los demás estados del reino juntos. Y eso hoy en día sucede también. La Iglesia Católica tiene más posesiones que los mismos gobernantes del propio país. Ellos son dueños de medio mundo. Entonces Gustavo y Federico se ponen las pilas y empiezan a confiscar todos esos bienes que se han apropiado de forma ilegal. Les imponen impuesto, diezmo y todo esto para la defensa de Escandinavia. ¿Listo? Bueno, vamos a leer el último aquí de la mañana. Dice, de un modo constante y seguro, la luz bendita del Evangelio disipaba las tinieblas de la superstición y de la ignorancia. Libre ya de la opresión de Roma, alcanzó la nación una fuerza y una grandeza que jamás conociera hasta entonces. Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo. Un siglo más tarde, en un tiempo de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única en Europa que se atrevió a prestar su ayuda, intervino en auxilio de Alemania en el terrible conflicto de la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Toda la Europa del Norte parecía estar a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la orden romanista y asegurar la tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos, y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos que habían aceptado la reforma. Bueno, año 1527 se adopta oficialmente la fe protestante en Suecia. Yo había dicho que Dinamarca fue el primer país en aceptar el protestantismo como nación. No, me equivoqué, el primero es Suecia. ¿Ok? 1527. Suecia es el primer país que adopta oficialmente como nación la fe protestante. 9 años después viene Dinamarca. ¿Listo? Aquí ya son dos países independientes, Suecia y Dinamarca, pero amigos, ¿ok? Amigos. Todas las propiedades que fueron hurtadas por el clero católico son restauradas al gobierno. Todas aquellas que inicialmente hicieron parte del gobierno, que fueron hurtadas por el clero, fueron restauradas al gobierno. Y en 1528 Gustavo es coronado rey de Suecia y adopta la fe protestante. Son, digamos, años claves porque Gustavo no fue coronado rey sino hasta 1528, cuando ya Suecia, digámoslo así, se estabiliza como nación, como estado, y ahí sí coronan a Gustavo. Gustavo era un caudillo, hasta ahora su general, pero no era su rey. En 1528 lo coronan como rey. Esto lo vamos a ver en la tarde, hermanos. El papel que cumple Suecia en la famosa guerra de los 30 años, que es una guerra en donde la facción papal intenta retomar Alemania, intenta retomar lo perdido en Alemania, porque la mitad de Alemania era de la facción romana, ya era protestante, luterana. Entonces, esto es una guerra de un calibre, pero impresionante. Es como la guerra mundial de esta época, del siglo XVII. ¿Ok? Entonces, la hermana Jueda aquí está hablando de esta guerra. Vamos a hablar un poquito de esa guerra en la tarde. La guerra de los 30 años. Y pues esta guerra es trascendental. Y Suecia viene a tener un papel muy importante para librar a Alemania. Desde esta guerra empiezan a darle duro a Alemania. Empiezan a darle duro a Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, esta guerra es muy importante porque se une
hasta nuestros días con la Segunda Guerra Mundial. Desde aquí empiezan esas guerras así, todas súper crueles y mundiales y terribles. Empieza con esta guerra de los 30 años. Entonces, ahí lo vamos a dejar. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, aporte. Yo pensaba, hermano, aquí, cuando usted ya lo aclaró, ¿no? Es que lindo es Dios que toma toda una nación, que se escucha su palabra, y esa misma nación la utiliza para ir a reconquistar, digamos así, a esos países que también habían sido sometidos, ¿no? Como diciendo, Suecia es el libertador ahora de ustedes, les va a colaborar. O sea, mire lo que hace el Señor, no todo lo deja así. El Señor nunca deja las cosas a medias, ¿no? Él está siempre ahí en nuestro favor. Amén, hermana. Sí, sí. Como puede estar usando a Rusia en este momento para libertar por allá mucha gente que está en Ucrania. Y como podrá estar usando a Estados Unidos para libertar a Colombia, según los sueños que le ha mostrado a la hermana Elcira. Porque ella vio portaaviones de lado y lado, o sea, eso se va a armar la guerra fuerte, hermanos. Entonces, no es casualidad que estemos estudiando estas cosas, porque cuando lleguen esta situación de la guerra, de la hambruna y luego de la guerra, pues nos vamos a acordar de estas cosas, cómo Dios actuó en el pasado y actuará en el presente. Bendito y alabado sea su santo nombre. Y va a pelear por su pueblo. Bueno, sí. Gracias por el aporte, hermana María Doris. ¿Qué le parece si nos despide en oración, hermana María Doris? Bueno, hermano, listo. Vamos a oremos, queridos hermanos, hermanas. Bendito Señor, muchísimas gracias te damos, porque lo acaba de decir el hermano Tommy, esto no se está estudiando por azar, sino porque es plan tuyo, Señor. Hoy empezamos a sentir situaciones adversas, angustiosas, pero sabemos que esto irá en aumento, Dios. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a recordar. Por eso tú dices que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, Señor. Aprendamos de aquellos seres fieles que defendieron a capa y espada y con su vida la verdad. Prepáranos, Dios, a cada uno de los que estamos aquí por Zoom, por YouTube, a nuestras familias, los vecinos, los amigos, a todo el que tú pongas en nuestro camino para que también a ellos les enseñemos que vale más estar de tu lado, Señor. Gracias por ese plan de salvación, que esto es parte de este plan de salvación, Señor. Gracias por el don de la vida, por cada explicación aquí dada, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dejes sellar, que nos ayudes, si de pronto hay cosas que no entendimos, tú nos las vas a aclarar. Ayuda a nuestra débil fe. Ayúdanos, Señor, a no despegarnos de tu mano poderosa, porque tú sí nos conduces por el camino que lleva a la salvación. Bendición para cada hermano, cada hermana que ha estado reunido, Señor, por YouTube, por Zoom. Bendición para cada una de sus familias, sus hogares. Y que, Padre, nos despertemos porque aún dormimos mucho. Y gracias porque tú nos quieres ver regenerados día tras día. En tu glorioso nombre, nuestro sumo sacerdote, Señor Jesucristo, te decimos muchísimas gracias. Amén.